Eh, Sean todos bienvenidos a este lugar. Eh, antes que, antes que nada, queremos saludarlos a todos. Queremos saludar a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Queremos saludarlos desde Lucena de Córdoba, en todos los sitios donde usted nos vea, así sea en directo o después. Quiero pedirles, si este mensaje es de bendición, compártalo con otras personas para que sean también bendecidas. Siempre se pone uno a pensar las circunstancias de la vida y uno se da cuenta que siempre estamos con problemas, con dificultades, con cosas, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, de verdad que me ha tocado y me ha impactado ver cómo Dios siempre está ahí respaldando, gracias, respaldándonos a nosotros. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está sentadito, incline un poquito el rostro y dígale: Señor, por favor. Yo quiero que cierre sus ojos, incline su rostro y dígale: por favor, Señor, háblame hoy porque necesito una palabra de parte tuya. Señor de la gloria, que este mensaje entre, Señor, en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos y produzca frutos de fe y de seguridad y de certeza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, decía la canción que queremos que Dios nos meta en el propósito, que queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos que Dios nos lleve en ese propósito. Ahora, cuando uno está por ahí en la discoteca, en la borrachera o en las drogas o con muchas mujeres o trabaja todo el día y noche trabajando, nadie lo mira, nadie le critica, nadie dice nada. Qué bueno que esté en las drogas, qué bueno que esté en la borrachera, qué bueno que no responda por su casa. Nadie le señala, ¿sí? Dice, o a lo mejor dice, pobrecito, pobrecito porque está ahí, ¿sí? Mire, pobrecito. Pero cuando uno empieza a surgir o a crecer, ya sea secularmente o espiritualmente, empiezan los ataques. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta que uno prospere en ningún área, en ningún área. El enemigo quiere verlo a uno ahí, así, cabizbajo y depresivo y de todo. Entonces, cuando las personas entienden el propósito de Dios, cuando entendemos de que somos hijos de Dios, empieza el enemigo a trabajar en contra de uno, ya sea en su casa, ya sea en su trabajo, ya sea en su barrio, y aparecen amigos que empiezan a decirle: usted para qué va a esa iglesia, usted para qué cree en Dios, etcétera, etcétera, y empiezan a desmotivarlo. Pero hay una cosa que no hay personas que van aún más lejos y empiezan como a tenerle celos, odio, rencor, venganza, porque la persona va avanzando, va creciendo, ¿sí? Y cuando la persona crece en Cristo, también se desatan celos y contiendas en contra de uno. Ahora, yo no estoy inventando eso. Eso está escrito aquí en la de Dios. Pero hay una cosa que quiero que hoy entiendan, que cuando se desatan cosas en contra de uno, es bueno. ¿Por qué? Porque uno está haciendo algo, ¿sí? Si no estuviera haciendo nada, gloria al diablo. Pero si está haciendo algo, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia habla, mire, hay, hay muchos pasajes en la palabra. Por ejemplo, cuando Elías estaba haciendo su trabajo, que era profetizar y llevar la palabra de Dios,
y tenía un poco de profetas a su alrededor. Se levantó Jezabel y dijo, vamos a matar a todos los profetas de Dios, y dejó solamente a Elías. No sé cómo se escapó, pero se escapó Elías. Y Elías tuvo un momento, dijo, aquí yo no puedo, o están con Dios o están en contra de Dios. Y resulta que fue cuando Elías dijo, Elías, ¿qué tenía? Estaba a punto de ser muerto por Jezabel. Jezabel quería matarlo. Entonces él dijo, de parte de Dios, dijo, vamos a hacer aquí un reto, una pelea o algo. Yo voy a hacer un holocausto y ustedes van a hacer otro holocausto, y que sea Dios el que decida. Si Dios no hubiera estado con Elías, Elías hubiera sido muerto por los profetas de Baal y de Acera. Pero como Dios estaba con Elías, Elías triunfó y hizo quedar en vergüenza a los profetas de Baal y a Jezabel, y fueron destruidos los profetas de Baal. Y así muchos, pero hoy quiero hablar primero, de que uno se queja a veces de las circunstancias, porque eso es humano, o sea, la parte humana, la parte de la carne es uno quejarse. Pero cuando uno ve que Dios está con nosotros, se nos va quitando la quejadera y vamos dando un paso hacia la victoria. Amén. Entonces, vivían en el pueblo en Israel mucha gente, y de pronto Nabucodonosor invadió Israel y se llevaron a todo el mundo. Dentro de esos iba Daniel y sus amigos. Pero Daniel y sus amigos, lo primero que hicieron, o sea, los escogieron para que estuvieran a un nivel alto al servicio del rey. No para echar asadón, ni para trabajar en la carpintería, ni en la aceituna, sino para trabajar al lado del rey. Y entonces, lo primero que ellos dijeron, nosotros no queremos contaminarnos de las costumbres, ni de la comida del rey, ni de la bebida del rey. Y le pidieron al al encargado de los eunucos y me gusta cuando dice la palabra, y Dios colocó gracia delante del encargado de los eunucos. Y él les dio de comer su ración a escondidas del rey, y me impacta porque después dice que después de mucho tiempo, ellos salieron mucho más inteligentes que todos los que estaban ahí. Pero es donde viene la envidia y los celos de los demás. Entonces dijeron, estos muchachos están como muy al lado del rey, vamos a hacerlos caer. Entonces los sátrapas y los hechiceros y todos se inventaron una ley. Se inventaron de que el rey hizo una estatua muy grande. Entonces salió un edicto de que si no se inclinaban ante la estatua de Nabucodonosor, serían echados al horno de fuego. Es muy fácil decir qué fácil que Dios los defendió. Pero cuando estaban esos tres muchachos, si no se inclinaban ante la estatua de Nabucodonosor, los echarían al horno de fuego, o sea, los mataban. Pero si se inclinaban, le estaban fallando al Dios Todopoderoso. Y los muchachos, si los ponemos hoy en el año 2022, dijeron, no, la situación como está de complicada. Yo, no importa, voy a inclinarme ante el rey, no pasa nada. Pero los muchachos fueron fieles a Dios. ¿Y qué pasó? Los echaron al horno de fuego. Y cuando llegaron al horno de fuego, dice el rey, yo estoy mal de la vista, es que algo me está pasando. ¿Acaso no echaron 3 y hay 4? ¿Y hay 4 en el horno de fuego? El Señor mandó al ángel para que no se quemaran, ¿sí? Y salieron, y es que ni olían a humo siquiera, ni siquiera olían a humo. Entonces dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le obedecen. ¡Qué tremendo! Y entonces dice uno, ¿por qué no seguir al Dios Todopoderoso? ¿Por qué no estar con el Dios Todopoderoso si nosotros decimos aquí,
si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo hablamos, pero tenemos que creerlo, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ni siquiera la persona, ni siquiera la enemiga que le quiere quitar el trabajo, ni siquiera el jefe que quiere hacerle el daño, ni siquiera el vecino. Si Dios está con nosotros, contra nosotros no hay derrota, no hay enemigo que venza. Y voy al libro de Daniel. Quiero que abran su Biblia en el libro de Daniel número 6. Esto de verdad que a mí me tocó demasiado, me habló demasiado el libro de Daniel. Y dice así, mire, lo voy a leer. Dice Daniel 6. Daniel en el foso de los leones. Daniel 6:1. Daniel en el foso de los leones. Mire, hermanos, si nosotros entendemos este mensaje, si nosotros entendemos lo que Dios quiere hablarnos hoy, hoy salimos por esa puerta hinchados, grandes, así. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y mira, ¿qué le sucedió a Daniel? A Daniel dice, empezando, cuando vemos la historia de Daniel, pasaron como 4 reyes, si no fueron 5. Dice que Nabucodonosor, después pasó otro, después Darío, después otro y otro, y Daniel permanecía. Daniel permaneció, los reyes pasaron y Daniel permaneció. Y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes los sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Empezamos. 120 sabios. De esos 120 sabios habían 3 que estaban por encima de los 120, y de esos 3 estaba Daniel. O sea, ¿quién era Daniel? Un inmigrante, un esclavo traído de por allá y fue puesto en el reino. No era siquiera de ahí, lo habían traído de allá y lo pusieron a Babilonia, vino como esclavo a Babilonia y estaba por encima de los sabios y estaba por encima de los 3, ¿sí? Y entonces dice así, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea, Daniel estaba por encima de todos. Y entonces, y aquí da una respuesta, ¿por qué Daniel era superior a todos? Dice, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en Daniel? Un espíritu superior. ¿Qué hay en ti? Un espíritu que es el Espíritu de Dios. Es así, nosotros tenemos un espíritu superior y hay que entenderlo, de que en nosotros mora el Dios Todopoderoso, que Jesús está con nosotros y que el Espíritu Santo mora en mí. Dice la palabra, yo soy templo del Espíritu Santo. En mí hay un espíritu superior. ¿Superior? Sí. Dice la palabra que cuando estaba allá creando la tierra que estaba desordenada y vacía, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese Espíritu es el que mora en nosotros. Y ese Espíritu es el que tenemos que avivar diariamente para que sea como Daniel, el Espíritu superior que mora en mí. Qué tremendo. Bueno, y dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y aquí es donde viene la cosa mala. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Nosotros tenemos que ser personas de testimonio. Cuando yo digo que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo tengo que ser un hijo de Dios y portarme como una persona de testimonio, que los demás dicen, lo iban a acusar, lo iban a chivatear,
pero no lo pudieron porque no encontraron falta en Daniel. No encontraron. Y dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: vive el rey para siempre. Llegaron allá y entonces sabían que Daniel todos los días levantaba, abría las ventanas y levantaba sus manos y oraba al Dios Todopoderoso. Entonces dijeron, vamos a inventarnos algo. Vamos a decir, mi rey, tú eres el que manda aquí. Por un mes, que el que no se incline ante ti y el que no ore, el que no le ore a Dios extraño, sino solamente a ti, sea echado al foso de los leones. Pues el rey dijo, bueno, el rey no era cristiano, no era seguidor de Jesús, ni seguía al Dios Todopoderoso. Pues a mí eso me viene bien porque todos me vienen a adorar, me vienen a rendir honra, me pareció bien. Pero los otros estaban trabajando por la espalda. Los otros estaban haciendo lo malo para que Daniel cayera. Y entonces firmaron el decreto y el rey le puso su sello. Tan pronto puso su sello, los otros vinieron a acusar a Daniel. Oh, mi rey, aquí hay un hombre que es venido de los judíos y no respeta el decreto de mi rey. Y el rey dijo, uy, me he equivocado, dijo el rey. Y ahora, ¿cómo voy a hacer para salvar a Daniel? Entonces, en el número 13, en el número 13 fue cuando chivatearon a Daniel, dice, 6:13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acate el edicto que confirmase, sino que 3 veces al día su petición hace. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y mire lo que le dijo el rey. A veces uno dice, a veces tienen más fe los impíos que nosotros. El rey dijo lo siguiente, dice, el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Lo dijo el rey, no lo dijo los demás. Entonces dijo, me he equivocado, pobrecito Daniel. Daniel es justo, Daniel es sabio, Daniel me está ayudando. Y sigue la palabra, dice, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos de él, y se le fue el sueño. El rey le estaba pasando muy mal porque estaba cometiendo una injusticia, pero no podía hacer nada. Que he dicho que el rey no podía hacer nada. Y muchas veces a nosotros hay circunstancias y hay situaciones en que los humanos no pueden hacer nada. Las personas amigas no pueden hacer nada. El rey amaba a Daniel y no pudo hacer nada. Hay personas que nos pueden querer, que nos pueden amar, que nos quieren ayudar y no pueden hacer nada. ¿Sí? Y entonces, dice, el rey se levantó muy de mañana, aún tenía fe el rey, y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, ¿quién era Daniel? Dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cómo conocían a Daniel? El que robaba,
el que gritaba, el que mataba, el que maltrataba, no, siervo del Dios viviente. Ese era Daniel. Y por eso el rey tenía una esperanza. Tu Dios ojalá te haya salvado. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros determinamos seguir al Dios Todopoderoso, suceden cosas sobrenaturales. Suceden cosas increíbles. Y entonces, alguien me decía cuando yo estaba estudiando la electricidad, dijo, estas son historias de fábulas, historias maravillosas. No, esto es real, porque la historia no la ha podido echar atrás y existen en los libros de historia del mundo de que existió Darío, que existió Nabucodonosor, que existió todos los reyes de Media y de Persia y que existió Daniel y que Daniel estuvo en el foso de los leones y que cuando el rey vino, ¿qué dijo Daniel? En el número 21, 20 dice, entonces Daniel respondió al rey, perdona, pero ¿cómo va a responder Daniel? ¿Acaso no lo echaron al foso de los leones? Y entonces respondió Daniel y dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Mira, ¿qué pasó? En ese momento en el foso de los leones hubieran podido suceder muchas cosas. Daniel sale corriendo y se mete por allá debajo de una piedra donde no llegan los leones, ¿sí? O de pronto a los leones se les quita el hambre y dice no queremos comer el judío, ¿sí? El Señor no hizo ni lo uno ni lo otro. Dios no le quitó el hambre a los leones. Dios no le quitó el hambre. Lo que pasa es que el Señor, ¿qué? Envió a su ángel. Envió a su ángel y el ángel no permitía que pasaran hasta cierto lugar. Eso hacía y no podían acercarse donde estaba Daniel. No podían. Hambre toda, ganas de comerse a Daniel toda, pero había un ser superior que estaba con Daniel que no permitió que se lo comieran. Qué tremendo. Bueno, entonces el rey se alegró de gran manera a causa de eso. Y bueno, el rey se puso contento. Y dice Daniel, el Dios mío no me hizo justicia, no halló nada en contra mío. Daniel era recto, ni los sátrapas ni los enemigos encontraron nada en contra de Daniel. El rey no encontró nada en contra de Daniel y el Dios Todopoderoso no encontró nada en contra de Daniel. Y envió su ángel y el ángel lo salió. Cuando salió Daniel, el rey se puso contento y muy feliz. Y bueno, y dice la palabra que mandó un edicto. Vamos a seguirlo leyendo, que esto está como muy bueno. Dice, y entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron, ¿qué? Todos sus huesos. Tremendo. ¿Qué está diciendo? A nuestros enemigos, Dios los derrotará. A nuestros enemigos Dios permitirá que causen cosas. ¿Para qué? Para que mueran, para que se les rompan los huesos en general. Mire, entró Daniel y los leones no le pudieron hacer nada. Pero ¿quiénes entraron? Ellos, sus mujeres y sus hijos. ¿Quiénes eran ellos, sus mujeres y sus hijos? Su descendencia. De lo que nosotros hagamos, podemos hacerle daño o bendecir a nuestra descendencia. Si nosotros hacemos las cosas rectas, serán salvos nosotros y la descendencia. Pero cuando hacemos la cosa incorrecta, ¿qué estaban haciendo ellos? Venganza, engaño. Eran unos tíos malos, como diríamos, ¿sí? Y esos tíos malos
el Señor permitió que entrar. Dice que ni siquiera habían entrado al esto cuando los leones ya se los habían comido. A ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a su descendencia. Por eso nosotros debemos cogernos mucho del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para proteger nuestra descendencia. Amén. Y dice así. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía está expuesta esta ordenanza. Póngale cuidado lo que dice el rey Darío. Que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de... ¿Quién lo está diciendo? El rey. ¿Por qué? Porque el espíritu que tenía Daniel le hizo al rey que hablara cosas y maravillas del Dios Todopoderoso, señales y maravillas. Dice, su reino jamás será destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Los reyes pasan, Daniel sigue. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un espíritu superior, porque Daniel era el siervo del Dios viviente, porque Daniel no le importó arriesgar su vida por dejar en alto el nombre del Dios Todopoderoso. Ahora sí viene la palabra: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nosotros no podemos tener miedo y temor, porque es que el enemigo siembra en nosotros miedo y temor. Pero si nosotros determinamos servir al Dios Todopoderoso, no habrá enemigo. Esta gente estaba trabajando por la espalda, le estaban clavando el puñal a Daniel. Me imagino que por la mañana se reunirían ahí en el banquete todos con una risa de esas. Hola Daniel, todos. Y por detrás, pum, 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 pum. Eso lo vemos en nuestro trabajo, en muchos sitios, personas que quieren hacernos daño. Pero el Dios Todopoderoso está por encima, está haciendo lo sobrenatural y nos defiende, Así que, hermanos, por un momento pensemos, ¿cómo anda mi fe? ¿Cómo anda mi confianza en el Señor? Hoy el Señor le dice: confía en mí, que yo haré. Y así es. Entonces, hermanos, si Dios pudo librar a Daniel, si Dios pudo librar a Daniel del foso de los leones, y hace que un rey hable bien del Dios Todopoderoso, y un rey todopoderoso dice que el Dios de Daniel es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dice que el Dios de Daniel, su reino no tendrá fin. Y dice que nuestro Dios es un Dios que perdura, que nos cuida, que nos defiende y que nos bendice. Y que nosotros tenemos que tener esa seguridad y esa certeza. Cuando nosotros entendemos eso, uno vive tranquilo, alegre, sonriente, gozoso, en paz. ¿Por qué? Porque Dios nos defiende. Solamente debemos preocuparnos por tener una comunión, una intimidad con ese espíritu, para que el espíritu superior como el de Daniel
sea cada día, esa presencia sea cada día más. Y orar y clamar para que en esta iglesia sea cada día más y más la presencia notoria, y para que Dios tenga misericordia de este pueblo, de esta región y de este país. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Dios está teniendo misericordia. Y Dios quiere hacer cosas grandes en este pueblo. Y Dios quiere hacer cosas grandes en este país. Y nosotros somos instrumento de bendición, que así como lo hizo Daniel, Daniel bendijo a toda esa región. Y los enemigos de Daniel se quedaron allá en el foso de los leones. Y los hijos de los sátrapas esos se quedaron en el foso de los leones. Y las mujeres de los malhechores se quedaron en el foso de los leones. Y Daniel fue prosperado, bendecido durante muchos reyes, durante muchos reinados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba trabajando con Daniel. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Aleluya.